No, pues estamos en problemas. ¿A cuándo nos gustan los viernes por las noches? ¿En qué venimos el día de hoy? ¿De qué se trata esta reunión? De oración. Amén. Así que yo asumo, es una suposición, que los que estamos aquí es porque nos gusta orar. ¿Sí o no? Porque somos más en la iglesia, ¿no? Somos más gente. Pero me gustó mucho una vez que habló el pastor que Pedro y Juan iban a la hora de la oración. ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos, y que se encontraron a un cojo y que le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Se acuerdan? Y él comentaba, el pastor comentaba que precisamente el venir a este tipo de reuniones es porque tenemos algo que dar, tenemos algo que ofrecer delante de Dios. Amén. No venimos simplemente como vasijas vacías esperando que Dios llene algo, sino más bien somos cristianos que hemos entendido la necesidad y la urgencia de orar. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque ese he estado empezando a leer la Biblia y es la manera en la que Dios se comunica con nosotros a través de la oración. Es la manera en la cual Dios tiene relación con nosotros, nos muestra cosas, nos redarguye de nuestras vidas, nos guía, nos corrige, nos exhorta, nos anima. Y un cristiano que no ora es un cristiano que no conoce a Dios. Amén. Un cristiano que no ora es un cristiano que no tiene poder. ¿Lo sabías? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago. Es una escritura que ya hemos leído bastantes veces, muchas veces diría yo. Por lo menos yo he compartido creo que como 3 veces esta cita. Santiago 5, del 16 al 18. Vamos a leerlo y yo sé que Dios nos va a hablar y Dios nos va a mostrar el día de hoy algo nuevo, algo bueno. Amén. Santiago 5, 16 al 18 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Después dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, eh, el libro de Santiago da varias ideas, ¿no? Y nosotros, yo creo que ya lo había comentado aquí, no me acuerdo en qué momento, pero yo les decía que cuando leamos la palabra de Dios aprendamos a identificar las diferentes ideas que se están exponiendo dentro de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en el versículo 16, a veces nuestra mente, porque así somos y así nos criaron, vemos un versículo y pensamos que es una idea, pero puede haber varias ideas en un versículo, o puede haber una idea en varios versículos. ¿Me doy a entender? Pero, ¿por qué les digo esto? Porque el principio de este versículo dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, ¿no? Esa es una idea, y de esa idea no voy a compartir el día de hoy, pero es necesario que después podamos hablar de eso. Pero después la otra dice punto, y después dice, la oración eficaz del justo puede mucho, y continúa la idea, ¿no? O sea, argumenta por qué, o más bien da un ejemplo de una oración eficaz de un hombre justo, que era Elías, que aunque era un hombre sujeto a pasiones semejantes como las nuestras, dice la palabra de Dios, oró fervientemente y no llovió. Y oró otra vez y llovió. Entonces, algo que me llama la atención, creo que hemos escuchado ya bastantes veces, incluso tal vez no lo sabemos de memoria, la oración. A ver, complete la frase. La oración eficaz del justo puede mucho. Ya la sabemos, ¿no? Ya la conocemos. Y antes de que quiero empezar a desglosar un poquito esto, ¿qué
¿Qué tanto es puede mucho? ¿Qué se imaginan en ese puede mucho? Que no tiene límites, que tiene mucho poder. Ok, ¿qué más? Que es efectiva, pero hablando de puede mucho, ¿qué se nos viene a la mente? Dice, la oración eficaz de justo, pero dice, puede mucho. ¿Eh? Cercano a casi todo, ¿no? Puede mucho. Y, hermana, que derriba cualquier obstáculo, ¿ok? Eh, Creo que nosotros como cristianos hemos perdido de vista tal vez esa parte, ¿no? Puede mucho. ¿Y qué tanto es mucho? Y es ahí donde nuestra oración está ligada a nuestra fe. ¿Lo sabías? O sea, las peticiones que tú tengas en tu corazón y en tu vida van a estar, van a tener el alcance, van a tener la dimensión que tenga tu fe. Entonces, si nuestra fe es una fe gigante, es una fe, como la de el apóstol Pablo, nuestra oración va a poder hacer muchas cosas, aunado a otros factores que ahorita los vamos a leer. Pero si nosotros cuando oramos, pues no tenemos como que mucha fe, o sea, no tenemos como que muchas expectativas en nuestra petición, o nos da miedo, o no sabemos si podemos o debemos pedir ciertas cosas porque hay duda, porque hay incredulidad. Entonces, el alcance de nuestra fe se puede mucho, se va a limitar. ¿Me doy a entender? Entonces, el ejemplo de Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, lo que está diciendo aquí el apóstol, bueno, el hermano Santiago, el hermano menor de nuestro hermano Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, dice, Elías era un hombre como tú y como yo. ¿Estás de acuerdo? No era un extraterrestre, no era un ángel encarnado, no era, era un hombre, es más, con pasiones semejantes a las nuestras. Pero dice la palabra es que oró fervientemente. O sea, esa es una característica, ¿no? De cómo debe ser la oración. Pero ¿qué hizo que esa oración pudiera mucho? Pues que él era un hombre justo. Dice la oración eficaz del justo. Esa es la condición. Para que nuestra oración pueda mucho, necesitamos fe. Pero también necesitamos ser hombres justos. Y aquí hay un tema interesante. Eh, Estábamos hablando con el pastor David, el pastor y yo. Normalmente comentamos acerca de lo que se comparte y se ministra en las iglesias y él estaba compartiendo que la fe es un elemento que, bueno, lo catalogaba como dos tipos de fe, ¿no? La fe salvadora, así le decía el pastor Luis David. Y esa fe salvadora es un elemento que Dios pone en cada ser humano. Y esa fe salvadora, las personas la depositan en cualquier situación que les dé paz o salvación o alivio a su espíritu, a su alma, ¿no? Conocemos tal vez gente que tenga su fe en lo que quieras. La ciencia, ahorita que vi al hermano Asael que siempre habla de ciencia. La ciencia, que tienen fe en la ciencia y entonces ese es su alivio, esa es su paz, esa es su
salvación. Hay gente que tiene fe en el yoga, en la meditación. Y entonces cuando está muy estresado y muy enojado, se pone a hacer yoga y a meditar. Y esa es su forma. Pero nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. ¿Sale? Pero dice la palabra de Dios que también la fe es un fruto ¿de qué? Del Espíritu. Entonces, hay dos tipos de fe. La fe salvadora, la fe que nos hace depositar nuestra vida y empezar a actuar, empezar a hacer obras, como se compartía el domingo pasado, a favor de Dios. Pero también surge una fe que es cuando el fruto del Espíritu Santo entra en nuestras vidas, que es el fruto de la fe, o más bien dentro de los frutos del Espíritu está como un elemento la fe. Y precisamente es este fruto del Espíritu el cual nosotros debemos activar, por así decirlo, o no activar, sino desarrollar y usar cuando estamos orando. ¿Por qué? Porque sabemos que la fe pues no es algo racional, ¿o sí? En parte sí, o sea, tiene que haber una explicación, una información, como decía, pero el fruto, pues, de la fe, muchas veces no es racional. El fruto del Espíritu. O sea, por ejemplo, Elías ora para que no llueva durante 3 años. Entonces, como que en tu mente dices, no se puede, ¿no? No se puede. Pero precisamente de eso se trata, que ese fruto esté dominando nuestra vida de oración, para que no haya límites, para que no haya obstáculos, para que entendamos que la magnitud de la oración es de la misma magnitud que Dios. ¿Lo entendemos? O sea, la magnitud de la oración tiene la misma magnitud que el poder de Dios, porque es Dios mismo actuando y obrando a través de esa oración. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la primera situación que nosotros debemos de preguntarnos, cuestionarnos, investigar en nosotros mismos? Primero, les digo que empecé este mensaje asumiendo que los que estaban aquí es porque orábamos, ¿no? Evidentemente, si nosotros no oramos, pues todo esto que les voy a hablar, pues va a ser como que raro, como que este hermano está medio, o no, pero, o más bien no raro, va a ser algo lejano, ajeno. Pero si nosotros practicamos la oración y venimos específicamente a esta reunión porque queremos orar y porque queremos el día de hoy alcanzar la presencia de Dios y que a través de nuestra oración sucedan cosas maravillosas, entonces lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos, preguntarnos, ¿qué tanta fe hay en mi oración? ¿Qué tanta fe hay en las peticiones que yo pongo delante de Dios? ¿Qué tanto estoy creyendo por ese poder de Dios para poder hacer milagros y prodigios y sabiendo que, porque en la mente lo entendemos, o sea, sabemos y leemos la palabra de Dios y leemos que Moisés partió en dos el agua, el mar pues, pero a veces nuestra oración no tiene ese mismo nivel de fe, de decir, Señor, pues haz este milagro o abre el mar en dos. Evidentemente no tendría sentido orar por eso porque no estamos, los egipcios no están atrás de nosotros, sino nos están persiguiendo y no tenemos un mar encima. Pero en las circunstancias que tú vives día a día y en las peticiones que tú pones delante de Dios, muchas veces el obstáculo es precisamente que no hemos desarrollado esa fe para confiar en Dios. Y entonces, escuche lo que voy a decir. Cuando no hay fe, hay incredulidad, ¿cierto? Y la oración, más bien, la incredulidad
no puede, no convive con un hombre justo, no convive con la justicia. O sea, si hay incredulidad en nuestras vidas, no estamos actuando en justicia. ¿Me doy a entender? Lo voy a plantear de otra manera. La oración con incredulidad no es la oración de una persona justa. Dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio del Señor Jesucristo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, sin, en nuestra oración, y obviamente el reflejo de nuestras vidas es nuestra oración. En realidad no es en nuestra oración, sino más bien es si en nuestra vida no hay fe, en nuestra oración tampoco va a haber. Y entonces nuestra oración no va a ser justa delante de los ojos de Dios. Y Dios no va a poder responder esa oración, aunque tú creas, o no, más bien no creas, aunque tú lo confieses con tu boca, pero no estamos viviendo en esa fe, delante de Dios va a haber, Él nos conoce y va a haber esa incredulidad, esa duda que hay en nosotros. Y precisamente lo que Dios quiere y lo que Jesucristo hizo es que nos dio un acceso para que pudiésemos tener, como dice en Hebreos, plena certidumbre de qué? De fe. O sea, que no haya dudas. Híjole, Señor, ¿podrás? Hay incredulidad. Híjole, Señor, ¿querrás? Entonces, hay otras cosas de fondo, pero de que Dios puede, Dios puede. Ahora vamos a entender qué tipo de oración es la que realmente Dios escucha, porque pues tú puedes tener mucha fe y vivir con mucha fe y pedir a Dios que te ganes la lotería y aunque tengas mucha fe, pues si no hay un propósito detrás de esa oración, es difícil que se cumpla. Entonces el ejemplo de Elías nos muestra que él y cualquier persona no hubiésemos orado y no le hubiésemos dicho, ¿cómo se llama? El rey, Acab, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover. Si él no hubiera tenido fe al decir eso y certeza de que Dios estaba con él al hacer esa declaración. Si no hubiese, o sea, si no tiene fe, mejor ni abre la boca. Pero si tiene fe, lo dice. ¿Por qué? Y la fe surge de que conoce a Dios, de que tiene una relación con Dios, de que sabe quién es Dios. ¿Vamos bien? Entonces el ejemplo de Elías nos muestra que, o nos enseña, o nos anima a cuestionarnos si estamos viviendo con la fe que Dios quiere que tengamos en nuestra oración, en nuestras peticiones. En pocas palabras, que no limitemos el actuar y el obrar de Dios, porque Él puede hacer todas las cosas. ¿Vamos bien? Vamos a ver otro ejemplo para complementar precisamente la oración eficaz del justo. Puede mucho. Él es el ejemplo de Esdras. Vamos a abrir nuestras Biblias en Esdras 9. No nos encuentra ni la computadora. Esdras 9:1. Esdras 9:1. Les voy a leer un poquito el contexto, ¿no? El libro de Esdras se trata de la reedificación del templo de Jerusalén. ¿Sale? Y en esa reedificación precisamente la gente estaba regresando del cautiverio a Jerusalén. Y unos versículos arriba
la gente estaba haciendo sacrificios y trayendo holocaustos y viniendo delante del tabernáculo de reunión y aparentemente estaba entregando pues una gratitud a Dios porque había sido bueno con ellos y estaban como que en una fiesta, ¿no? O sea, celebrando que ellos estaban regresando a su ciudad. Y después vamos a decir, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. No es cierto, estoy leyendo Nehemías. Yo decía, ¿por qué esto no me está cuadrando? ¿Ya ven? O sea, ¿qué está pasando? Perdón, ahora sí, es de las 9:1. Acabadas estas cosas, o sea, las celebraciones y todo esto, los príncipes vinieron a mí, a Esdras, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes, de los gobernadores, ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo y se me juntaron todos los que tenían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Vamos a dejarla ahí. Nosotros podemos, es más, yo le animo que ahorita que estemos orando, que lea todo ese capítulo, pero un hombre justo, la oración eficaz de un hombre justo es aquel hombre que tiene el corazón de Dios, que tiene el corazón de Dios. O sea, de repente llegan con la noticia, ¿qué crees? Los sacerdotes, los levitas, los gobernadores, la gente que acaba de regresar, la gente que está ofreciendo holocaustos, que están muy contentos porque ya vinieron otra vez a su pueblo y están felices, esos otra vez ya están mezclándose con todos los pueblos. O sea, no ha pasado ni un mes y ya hasta tienen otra mujer y sus hijos también ya tienen mujeres y están muy contentos, muy felices, sacrificando holocaustos delante del Señor. Y entonces Esdras dice, a ver, ¿qué está pasando? ¿Y cómo reacciona Esdras? ¿Eh? Lo primero que cuando escuchó eso, ¿qué pasó? Rasgó su vestido, rasgó su manto, se quitó cabello del pelo, se quitó cabello de la barba. O sea, no le cabía en la cabeza cómo Dios había tocado el corazón del rey Ciro, había tocado el corazón del rey Darío, les había dado gracia con la gente, con los gobernadores, había abierto las puertas, y si quieres lo puedes leer, porque eso dice en su oración. Y cómo Dios los había traído a este lugar y cómo Dios había hecho un milagro, y de repente estas personas siguen viviendo en iniquidad. Y yo no lo entiendo. Hermanos, si queremos que nuestra oración sea, o más bien la persona justa, el cristiano que es justo, es el que ve como ve Dios. Amén.
Es el que ve la necesidad como Dios la ve, es el que ve el problema como Dios lo ve, no es el que ve el problema con sentimentalismo o con emoción, sino lo ve con el Espíritu de Dios. Y vamos a seguir leyendo. Les recomiendo ahorita que lean todo el capítulo 9, pero fíjense lo que dice en el capítulo 10. Mientras, Esdras 10:1, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestros hijos, y hágase conforme a la ley. O sea, ¿cuánto tiempo Dios se tardó en responder esa oración? ¿Quién sabe, no? Pero fue mientras que seguía orando. ¿Y cuál fue la respuesta? Una convicción de pecado sobre por lo menos los hijos de Elam. Toda esa gente, una gran multitud dice: ¿sabes qué? La regamos. ¿Sabes qué? Estoy mal. Pero hay esperanza. Hay que hacer un pacto con Dios. Hay que reconciliarnos. Hay que pedirle perdón. ¿Me voy a entender? Y entonces, o sea, Esdras, ¿qué quería? ¿Cuál era el motivo de su oración? ¿Cuál creen que era el motivo de la oración de Esdras? Arrepentimiento, ¿qué más? Sí, ¿qué más? Sí, pero yo creo que esta oración nace de Esdras sabiendo cómo Dios se puede ofender de las cosas que la gente hace hacia él. ¿Me voy a entender? O sea, a veces me acuerdo también de un ejemplo que puso el pastor. Cuando nos sentimos mal cuando el chiquito o el pequeño está agraviado, ¿no? Y el grande y el que es más, ese que se aguante. Y me acuerdo mucho porque estábamos en un convivio y estaba la hija de su hermana Adriana y Rebe, la hija de Jenny, y estaban jugando a que les pisaran el globo, ¿no? Y todos, ¿a quién creen que le echaban porras? A Rebe. ¿Y cómo creen que se sentía Emily? No dijo nada, ¿no? Pero pues nadie le echó porras a Emily también para que ganara. ¿Y por qué ella no? Ah, pues es que está más grande. Pues es que es una niñita. No, pues, pero también siente. Pero también eh, le gustaría que le dijeran: échale ganas, tú también puedes ganar. ¿Me voy a entender? O sea, la indignación de Esdras era porque la gente no entiende lo que Dios siente cuando nosotros le ofendemos. Y pensamos que podemos vivir ofendiéndole, no pasa nada. Y estamos así nosotros llevando la fiesta tranquila. Y si Dios quiere, pues voy a la iglesia. Y si no, pues no, total, es mi vida. Y no nos damos cuenta que estamos ofendiendo a Dios, estamos escupiendo en la cara. Y Esdras lo sabía. Entonces sí, obviamente oraba porque se arrepintieran las personas, pero nacía de un celo de guardar el nombre santo de Dios. Ese era donde nacía esa oración. Y hoy en día, hermanos, creo que esa oración está muy perdida o está, no sé en dónde. ¿Y por qué? Porque seguramente, y eso tal vez les duele a algunos, pero no lo digo en mala onda, en verdad. Pero seguramente tú has orado por alguna
de las personas que no son conversas en tu familia, gente que no conoce de Dios. Y los seres humanos siempre tendemos como a victimizarnos, ¿no? Híjole, es que han sufrido mucho. Señor, por favor, ten misericordia de ellos. No sabes. Y no nos damos cuenta que ellos han estado ofendiendo a Dios durante mucho tiempo de sus vidas, consciente o inconscientemente. Y no nos ponemos del lado de Dios. Y no nos ponemos del sentir que Dios tiene hacia ellos. Obviamente Dios los ama, sí, pero tenemos que entender que nosotros no podemos simpatizar o empatizar con el pecado, con la condición espiritual de las personas cuando están ofendiendo a nuestro Dios. ¿Me voy a entender? Por eso Esdras se puso así y dijo, no puede ser. Y se rasgó los vestidos y se quitó los cabellos y dijo, ¿cómo puede ser que el pueblo de Dios otra vez esté profanando el nombre de Dios? No puede ser. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Dios respondió a esa oración. Dios respondió a esa oración. Porque Esdras sabía que Dios era poderoso y tenía el poder suficiente para volver el corazón de ellos hacia Dios. Pero Esdras no se iba a poner a decir, y por favor, Señor, es que ya sabes que siempre fallamos. No lo hacemos con esa intención, no somos tan malos. Entonces, ¿me doy a entender? Una oración, la oración eficaz de un hombre justo es aquella persona que se pone en el corazón de Dios y que pelea por esa situación. Vamos a leer el versículo 10. Porque después de que pasó esto, entonces Esdras dijo, órale, viendo la respuesta de su oración, dijo, vamos a convocar a todos. Vamos a convocar a todo el pueblo. Porque había venido una familia con toda la gente de esa familia, pero después dice, ¿saben qué? Vamos a convocar a todos. Dice, y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, ¿qué dice? Dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, ¿y qué? Y haced su voluntad y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. ¿Me voy a entender? Esa era la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y no estoy diciendo que no oremos por la gente que está afuera. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que nos enojemos con ello. Tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nos pongamos del lado de Dios. Que nos pongamos en sus zapatos. Yo tenía este pensamiento y decía, Señor, yo sé que soy difícil de amar. ¿Has llegado a esa conclusión de tu vida? ¿O a poco piensas que eres una perita en dulce? No, Señor, yo hace rato estaba orando y decía, Señor, yo sé que soy difícil de amar. Y yo no sé cómo es que me amas todavía. ¿Me doy a entender? No sé. Pero ayúdame entonces a mí a amar. Ayúdame a mí a tener tu corazón. Ayúdame a mí a orar y a ver a la gente como tú la ves sin perder de vista tu postura. ¿Me doy a entender? Y el último ejemplo es Abraham en Génesis 18. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, Génesis 18:20, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham
estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Conocemos la historia. No había ni 10 justos en esa ciudad. Y no vamos a hablar de Lot, vamos a hablar de la actitud que tuvo Abraham. Abraham conocía quién era Dios. Y conocía cómo hacerle una petición a Dios. Apelando por su justicia y su misericordia. A veces pensamos que cuando oramos a Dios, Él tiene que hacer lo que nosotros le digamos porque somos sus hijos. ¿Y cuántos saben que no es así? Un papá no hace lo que le diga, aunque grite, llore, patalee, se pegue contra la pared. No me quieres, ¿por qué no me quieres? A veces así estamos en nuestra oración. Pero Abraham conocía a Dios y sabía cómo orar, cómo interceder. Señor, ya ni te digo de los pecadores, porque pues esos pues sí merecen que los destruyas. Pero los justos, los que están viviendo en justicia, vas a destruir a Sodoma y a Gomorra por 50 justos. ¿También vas a destruir a los justos? ¿Por qué crees que no ha venido el Señor Jesucristo todavía? Por amor a nosotros, si es que somos justos. ¿Pero qué crees? Yo creo que ya el Señor ya dice ya. ¿No entiende? ¿Me debe entender? ¿Y cuál es el problema? Que hay gente que tú y yo conocemos que no entiende. Y que Jesucristo viene. Y viene con su juicio. Hay que orar. Hay que orar. Ah, no, es que no escucha nunca. Siempre tiene un corazón bien duro. Tú mismo estás lleno de incredulidad y no crees que Dios puede cambiar ese corazón. Por eso tu oración no es respondida. No, es que quién sabe qué, que... No, es que pobrecito, ha sufrido mucho. No te pongas en el corazón de él, ponte en el corazón de Dios. Y ora. Y ora. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. ¿Lo crees? ¿Lo creemos? Porque si no lo creemos, entonces ahí ya vámonos, hermanos, vamos a ya descansar. Pero si lo creemos, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, tú puedes hacer un milagro. Señor, tú puedes hacer que este corazón de esta persona cambie. No lo hagas por mí, hazlo por ti y apelo a tu misericordia. Porque yo sé que esa persona ha sido tal vez un profano, un pecador y merece, tal vez merece todo lo que vaya a vivir. Pero Señor, ten misericordia, ten misericordia. Eres un Dios misericordioso, eres un Dios bueno. Escucha nuestra oración. ¿Vamos bien? Vamos a orar. Vamos a orar de manera individual. Primer punto, cuestionarnos a nosotros mismos en mi fe. Y quitar todo pensamiento de incredulidad. Es que ya le he hablado muchas veces. Es que ya le he dicho muchas veces. Es que no. Dios puede
hacer todas las cosas posibles. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Segundo aspecto, que Dios nos dé su corazón para ver la necesidad y ver el problema como Él lo ve, no como nosotros lo percibimos, porque muchas veces no somos objetivos. Nos influencian nuestros sentimientos, nos influencian nuestros afectos, pero no somos objetivos. Pero si vemos con el corazón de Dios, entonces podemos ser objetivos. Tercer punto, interceder por alguien. Alguna persona, puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, los que quieras. Pero guarda espacio. ¿Para qué? Ese es algo que Dios puso en mi corazón. Interceder por la iglesia de Cristo. Empezando desde nuestro compañerismo, el compañerismo de Estados Unidos, y todo aquel ministro y siervo de Dios que sirva a Dios con integridad. Por todos. Pero no somos los únicos, ¿lo sabías? Hay más gente que también está peleando la buena batalla de la fe. Y necesitamos que los que se dicen cristianos, y sabemos que como que están medio raros, Dios los afirme. Porque el Señor Jesucristo viene. No tarda. Ya no tarda. Que nos encuentre orando. Que nos encuentre intercediendo. Señor, ayúdanos. Amén. ¿Fue claro? Vamos a orar. Toma un espacio para orar y un consejo. Ore fervientemente como lo hizo Elías. Amén. Dios les bendiga.